esta vez directamente entre los ojos. Hay una película que es muy famosa norteamericana, que es El hombre que mató a Liberty Balance, de John Ford, es una película muy vieja. Y hay una frase ahí que es muy interesante, pues toda la historia de Liberty Balance es un tipo que es James Stewart, que es muy conocido, él ya es diputado, se va a lanzar presidente de Estados Unidos, un tipo muy reconocido, y digamos, el comienzo de su fama arrancó porque él mató a un malandro que se llama Liberty Balance. Ese fue el comienzo de la cuestión. En el transcurso de la película tú averiguas que él no mató a este malandro, lo mató John Wayne. Pero digamos, por toda una serie de razones, John Wayne hizo que este señor, que era mucho más decente, un tipo que estaba montando un periódico, o sea, todas las cosas, abogado, que este señor fuera el doctor Visita, se quedara con ese hecho, ¿no? Que él hizo eso. Y como tú te cuento una cosa en flashback, donde por fin James Stewart le está contando a un periodista la verdad. Cuando el periodista llega al periódico, él le dice, mira, oye, aquí tengo este rollo, este señor me contó un cuento que va en contra de todo lo que nosotros sabemos, de toda la leyenda que tiene montada. Entonces el editor del periódico, digamos, culmina la película diciendo, mira, en el oeste, entre la realidad y la leyenda, nosotros publicamos la leyenda. Lucas García es escritor e ilustrador. Como escritor ha publicado las novelas Payback, La más fiera de las bestias y Acabose, además de varios libros de cuentos. Como ilustrador ha colaborado con El Nacional, Pro Da Vinci, El Diario 2001 y el Barcelona Review. Además publicó un libro ilustrado titulado Superhéroe. Es un investigador y exponente del género pop en Venezuela, a través de sus cómics y su escritura catalogada como thriller o pulp. Hola Luca, ¿cómo estás? Me encanta tenerte aquí para conversar sobre tu trabajo. Lo primero que te quería preguntar es que lo que tú has venido haciendo lo enmarcas en una comprensión que has hecho del pop en la discusión de temas sociales. ¿Tú nos podrías contar un poquito todas estas elaboraciones que has ido desarrollando? Bueno, fíjate, en esa reflexión que tú me decías, era un poco que yo lo que había notado, y me parecía que era una cosa que era muy atractiva de la cultura popular, como yo la veía en otros países, oye, porque siempre tenía como mucha influencia del cómic, ¿no? De la novela de género, de la ciencia ficción, del policial, era esa cuestión de que yo tenía la impresión de que era a través digamos, de esos géneros, que las sociedades hacían como una reflexión sobre, ¿sabes? Sobre los grandes cambios sociales que estaban atravesando o sobre los problemas que podían aparecer, que podían tener, ¿no? Desde, ¿sabes? El racismo, el surgimiento del crimen organizado, la prohibición, en el caso de los Estados Unidos, la prohibición del alcohol, digamos, todos esos cambios. Yo siempre veía que a través de las películas, a veces de una manera muy fantástica y otras veces un poquito más cercano hacia la realidad, pero era eso, a través de la cultura popular, los cómics, las dime novel, toda esa cuestión, ellos hacían una reflexión y trataban esos temas, veían esos temas, oye, en un marco que de repente, ¿sabes?, tenía unos elementos más emotivos, que conectaban más, mucho más emocionales, que los hacían mucho más abiertos, digamos, los sacaban como del sector, ¿sabes?, académico o especializado y los llevaban como al gran público, y ahí se generaba también un debate en torno a eso, pues, o unas apreciaciones en torno a eso. Entonces, a mí me pareció como interesante que ahorita, bueno, y ahorita no, porque ya el proceso, digamos, de crisis en Venezuela ya es muy largo, pero sí es cierto que, digamos, que en ese proceso de crisis, todos esos elementos como de la cultura popular han tenido, se les ha dado como otro vistazo, y han servido, ¿sabes?, como herramientas o como elementos para poder, ¿sabes?, entender o apreciar o visibilizar ciertos problemas, ciertas tensiones que están ahorita presentes en la sociedad. What Kent wears, the glasses, the business suit, that's the costume.
That's the costume Superman wears to blend in with us. Clark Kent is how Superman views us. And what are the characteristics of Clark Kent? He's weak. He's unsure of himself. He's a coward. Clark Kent is Superman's critique on the whole human race. Por ejemplo, tú tenías un ejemplo muy chévere con Superman y el tema de la migración. Cuéntanos algunos de esos ejemplos de lo que tú has visto en la cultura pop norteamericana con temas como ese. Bueno, esa era una cosa como muy interesante porque, claro, uno es Superman, que es además como, ¿sabes? La figura icónica de ese género, además de los superhéroes, que pareciera ser, ¿sabes? Un género muy fantástico, muy exagerado, ¿no? Pero eso, una vez que tú ves como la génesis del personaje, los elementos como simbólicos del personaje y el contexto en el que se da, y además siempre recuerdo, esa era una interpretación de una de las grandes editoras de esa casa, de la casa que maneja a Superman, de la DC Comics, creo que era Janet Kahn, que Janet Kahn, como ella le había tocado el periodo donde ellos en los 90 mataron al personaje, ¿no? La muerte de Superman, que eso además fue todo un embrollo desde el punto de vista económico, además fue muy chévere y además renovó mucho el personaje. Una cosa que ella se había dado cuenta era estudiando las raíces del personaje, el inicio, que claro, que ese personaje había sido creado por dos chamos judíos, migrantes de segunda generación, de primera generación en Estados Unidos, imagínate, entre la década de los 20, 30, o sea, finales de los 30, y claro, esa era como la gran fantasía del migrante, pues, ¿no? O sea, una persona que llega, yo además ahorita he hecho broma con que, ¿sabes? Tú podrías echar cualquier venezolano en el exterior podría echar la historia de Superman, ¿no? Nosotros en un país, ¿sabes? La mujer es más hermosa, petróleo, dinero, no sé qué cosa. Bueno, eso, ahí hubo un desastre, hubo, ¿sabes? Una catástrofe. Todos nos tuvimos que ir de ahí. Y bueno, nosotros somos unos tipos superdotados y tal, pero ahorita nuestra gran cuestión es ver cómo nos integramos a esas sociedades, ¿no? Entonces, bueno, esa imagen de Superman, eso también estaba un poco en Kill Bill, ¿no? Que hacía ese monólogo con Superman de que Superman no es Clark Kent disfrazado de Superman. Superman es Superman disfrazado de Clark Kent, ¿no? Para poderse integrar. Y esa cuestión está ahí, ¿sabes? Claro. Está como muy fuerte en términos de eso, ¿no? Es la gran fantasía del migrante, ¿no? O sea, como el tipo llega, tiene como unos superpoderes, nadie lo entiende, él viene de un sitio que nadie conoce, pero que es genial. Eso, él perdió un país, o sea, no puede volver, ¿no? El juro se tiene que quedar ahí, él tiene que integrarse ahí, y él puede estar, o sea, y él puede tener unas condiciones culturales superiores al entorno, pero él ya, ¿sabes? Es un emigrado, una cuestión, y él más bien tiene que contribuir con ese sitio al que él llega, ¿no? Entonces, bueno, esa metáfora era como muy interesante, más allá, ¿sabes? Del tipo que salta edificios y para balas con el pecho, pues. Claro, sí, claro. Entonces, es lo que te digo, bueno, como eso fue una cosa muy importante en Estados Unidos, ¿no? Toda esa migración de comienzos del siglo XX. Y entonces en esa ficción popular, tú puedes ver cómo eso es, digamos, metabolizado por la sociedad, o cómo eso de alguna manera también es experimentado por la gente, pues. Get him out of here. You know something? Hey, you can send me anywhere. Here, there, this, that. It don't matter. There's nothing you can do to me that Castro has not already done. Get him out of here. Igual que comentaba sobre los cómics y después las películas sobre el crimen organizado y estos criminales que se hacen como famosos y cómo eso también están elaborando un poco esos dramas sociales, ¿no? Bueno, el ejemplo que yo te ponía, que siempre era como muy interesante, era el de Cara Cortada, de Scarface, ¿no? Entonces, Scarface, hay dos películas de Scarface, la original, de 1930 y pico, y la de los 80, que es básicamente la que todo el mundo conoce, digamos, nuestra generación, que es la de Al Pacino y de Palma, pues, ¿no? Entonces es interesante porque Scarface era un que en Estados Unidos estaba haciendo muy, muy importante, que era, ¿sabes? El surgimiento del gángster, del crimen organizado, Al Capone, ¿no? La migración italiana,
la estigmatización de esa población, ¿no? Que se asocia a ese crimen organizado. Y Cara Cortada es como una especie de trasunto de Al Capone. Es un tipo, ahora no recuerdo porque no es Tony Montana, él es Tony como, es otro Tony como italiano, ¿no? Es el apellido del personaje. Y ahí, ¿sabes? Lo que veías era como el tema de la corrupción, de cómo este tipo tenía conexiones, ¿sabes? La gente del crimen organizado estaba controlando unos grandes sectores de la ciudad, había un tema de corrupción con las autoridades que ellos los compraban, ¿no? Inclusive había una cosa como de las nuevas cuestiones técnicas, tecnológicas que estaban sucediendo. Hay una escena donde a Cara Cortada le disparan, en esa película le disparan con una ametralladora de esas Thompson, que era como un modelo muy nuevo, ¿no? Y el tipo lo que está es emocionado porque le están disparando con el último juguete de la cosa, ¿no? Él de hecho abate el tipo y lo primero que hace es llevarse la ametralladora. Entonces, ¿sabes? Todas esas cosas que estaban pasando en ese momento, él se las trae. Entonces, bueno, tú saltas a los 80, Al Pacino vio la película original y quería hacer un remake de la película, y de hecho cuando arrancó a hacerla, él quería hacerla en la misma época de la original, pues en los años 30. Y el primer director que iba a hacer la película, que era Sidney Lumet, dijo, oye, no, eso es un error, porque ellos en ese momento estaban hablando de un tema contemporáneo. O sea, ellos no estaban, ¿sabes?, hablando de una cosa que pasó hace tantos años. Y junto con Oliver Stone, que fue realmente con la idea, se les ocurrió llevar eso a lo que era la nueva, ¿sabes?, el nuevo fenómeno del crimen, que era el tema del tráfico de drogas, de los colombianos, que era también otra migración estigmatizada en Estados Unidos, de los latinos, y del gran tema de Miami. Creo que el original era en Nueva York o Chicago. El remake era en Miami, ¿no? Con todo el tema que estaba pasando en ese momento, a comienzos de los 80, con todo ese movimiento. Cuéntanos entonces un poquito de tu trabajo y de cómo entonces esas vías expresivas cada vez más te han pedido y has trabajado alrededor de temas sociales actuales en Venezuela. Lo que empecé a notar era que, ¿sabes?, los grandes temas estos que estaban sucediendo en Venezuela, que además son temas muy, muy duros, muy gruesos, hay una crisis política muy fuerte. El tema ese que te decía, que para mí creo que es uno de los más importantes, el tema de la violación de los derechos humanos desde el Estado, oye, a un nivel que en este país nunca habíamos, digamos, visto, y que además, ¿sabes?, lo compara ya con otros, bueno, con esos sitios gruesos, pues el Medio Oriente, dictaduras del sur de los años 70, o sea, ese tipo de cosas estamos como en ese, ¿sabes?, como en ese ámbito. Esos son unos temas que son muy difíciles, a mi modo de ver, de tratar con la sociedad. O sea, hay como ahorita un gran proceso como de shock en el cual la sociedad se está haciendo consciente de esos temas y de cómo los está afectando. Y lo que empecé a ver es que, digamos, en diferentes medios, en mi caso me pasó mucho con la gente de la vida de Nos, con Pro Da Vinci, con organizaciones como Provea, con ustedes, con Reacin, era como la necesidad de recurrir al cómic, a la ilustración de género, a mi modo de ver, para poder abordar esos temas y de alguna manera generar un marco en el que la gente pudiera acceder a esos temas sin el rechazo, ¿sabes?, que pueden generar al principio, porque además puede ser una cosa muy técnica, puede ser una cosa muy, ¿sabes?, con un conocimiento muy delimitado, y digamos, todos esos conceptos, todas las consecuencias de eso, llevarlas como al gran público, por ponerle un nombre, era a través de esos medios en que eso era como más viable. Y además, extrañamente, a mi modo de ver, también se cruza también un tema de que como ahorita todo es mucho por lo digital, y a través, ¿sabes?, ya no tienes como esos grandes medios totémicos que teníamos, no sé, el Nacional, el Universal, el Canal 2, el Canal 4, sino que ahorita tienes, digamos, un ecosistema mucho más variado de sites, de portales de noticias, de portales de información, además de cómo instituciones como, por ejemplo, Reacin o Provea, instituciones tienen esa ventana, digamos, para interactuar con la gente, para lanzar información a la gente. Lo que te digo, estos recursos del cómic, de la narración gráfica, resultaron, digamos, como, o sea, es como ese caso, ¿sabes?, del recurso como adecuado en el momento correcto con la situación dada, pues. Sí. Entonces creo que en ese sentido yo lo he sentido mucho a partir de ¿cómo se llama?, de
de eso, por lo menos desde que yo volví, estoy hablando del 14, del 15 hasta ahora, eso ha pasado mucho. Cuéntanos de alguno de esos proyectos y de los impactos que después tú has ido registrando que han tenido. Oye, mira, a mí me llamó mucho la atención uno de los primeros que yo hice que fue, o sea, hay dos que yo hice que me llamaron mucho la atención, pero digamos, el primero fue con Provea, que fueron unos cómics que se hicieron con motivo de los sucesos del 2017. Y esos cómics resultaron ser, aparecieron inclusive reseñados en el país. Bueno, porque era como, con eso fue con lo que Provea pudo, digamos, llevar internacionalmente esos cómics y con esos cómics un poco empezar a explicar lo que estaba pasando y cuál era su posición al respecto con respecto a su tema. Ese me llamó mucho la atención en ese sentido, porque yo veía también la necesidad de que inclusive entre organizaciones, entre mismas organizaciones, necesitabas unas piezas, digamos, comunicativas que tuvieran esa cuestión que tenía el cómic, que digamos lo que te digo, lo simbólico, lo emotivo, y esa capacidad como de concreción, ¿no? De síntesis que es como muy necesaria. Y otro que me llamó también mucho la atención fue uno de los primeros que yo hice, que lo hice para Pro Da Vinci, que era sobre un trabajo sobre los profesores universitarios, cómo había afectado la crisis económica a los profesores universitarios, sobre todo de las universidades públicas, de la UCB. Eso era basado sobre un trabajo que hizo Yorelis Acosta, ¿no? Que había estudiado mucho eso y cómo había sido el impacto en ese grupo, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención que primero ese fue uno o sea, cuando se estrenó fue uno de los más vistos en Pro Da Vinci de una. Yo pensé que había que hacer como una especie, ¿sabes?, de trabajo de que la gente fuera como acostumbrando a ese medio para poder entrarle a esa historia, pero más bien fue todo lo contrario. Lo que sentí fue que precisamente porque era así en cómic, daba con muchas ganas de leer sobre ese tema, ¿no? Y además era muy interesante porque había mucha gente que digamos, que como que había detectado ese problema o ese problema le había entrado y había empatizado con ese grupo, era a través de ese cómic, por haber leído ese cómic, ¿no? Y ojo, y también el tema de que internacionalmente era una cosa que tú veías que diferentes países, gente de diferentes países podía acceder a eso. No solo por el tema técnico del internet, tecnológico del internet, sino por el lenguaje. O sea, el lenguaje era universal y este problema local permitía como visibilizarlo, ¿sabes?, en esos distintos ámbitos, ¿no? A mí esos dos son los que me han llamado, y sobre todo, además el segundo, porque automáticamente, inclusive yo, poco después de que se publicó ese cómic, se hicieron... los profesores de la UCB, creo, fueron a hacer manifestaciones y utilizaron imágenes de ese cómic en las convocatorias de eso, ¿no? Sí. Bueno, eso siempre es un poquito miedo, oye, te va a venir a visitar Sebin, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿sabes? Pero es muy interesante, ¿no? Sí, me llamó la atención de que hizo todo el gesto, pues, ¿no? Claro, se convierte en la vía que representa el problema, ¿no? Sí. Entonces, eso es como interesante, ¿no? Tú estás haciendo una cosa que es reflejo de algo, pero eso que tú hiciste se está convirtiendo ahora en imagen de eso, sí, ¿no? Sí. Oye, que es un proceso, bueno, con esos íconos del cómico, con esos héroes, digamos, populares, que es súper interesante, pues. Claro. Y fíjate que pasó, y además eso, pasó en un periodo de tiempo muy corto, pues me llamó mucho la atención por eso. ¿Has vivido una revolución y una guerra? Pues sí. ¿Y has visto muchos muertos? Unos cuantos. Vaya, de pasada. Cuando les digo de dónde soy, me miran como si fuera salvaje. Para ellos somos unos fanáticos que se pasan el día peleándose. ¿Y crees que es motivo para renegar de tus orígenes? ¿No te acuerdas de lo que dije? Sé siempre íntegra contigo misma. Tienes esta experiencia donde estás enseñándole del cómic a jóvenes.
¿cuáles son las bondades que ves de poder trabajar con esa herramienta? Ok, fíjate, bueno, eso que estábamos hablando un poco de que esto ya es una cosa como universal, este es como un medio y unos géneros que son ya son muy reconocidos y digamos en la paleta visual de los chamos están muy presentes, ¿no? Y eso son unas referencias que ellos conocen y que tienen de alguna manera cercanas. Entonces, digamos, las tramas, las simbologías que se manejan, todas esas cosas, ellos lo tienen muy cercanos, ¿no? Esa es la primera. Entonces, cuando un poco tú los pides trabajar en ese ámbito, oye, ¿sabes? No está como esos procesos de extrañeza que podría haber frente a una redacción o frente a trabajar en una cosa audiovisual. Que ahora también, eso es una cosa que con Eduardo, que siempre la venimos hablando, pues, ¿no? Ya con la cosa de TikTok, los chamos manejan unos temas ¿sabes? De lenguaje audiovisual súper complejos sin darse cuenta, porque están haciendo el videíto de la echadera de broma o del baile o de la cuestión, ¿no? Entonces, con el cómic, a mi modo de ver, pasa lo mismo. Tú ya tienes como esos elementos trabajando en tu inconsciente y la cercanía con ese lenguaje es próxima, pues, no es una cosa lejana. Entonces, yo creo que esa es una primera ventaja que está ahí. Y segundo, era un poco esa cosa que estábamos hablando en las reuniones de que como ellos en un principio están como tan preocupados en resolver bien el cómo de la situación, ¿sabes? Cómo montan bien la retícula, cómo hacen bien el dibujo, cómo hacen las composiciones, cómo va a ser la estructura de esto. Digamos, las historias y esa visión subjetiva, emocional, sale muy fácil. Sale casi sin que ellos se den cuenta. Siempre es muy interesante el ejercicio de dejarlos que hagan la cuestión y después que ellos empiecen a ver lo que hicieron. Encontrar temas, elementos, símbolos o sea, que en la hechura, que en la cuestión no se estaban dando cuenta, pero una vez que lo empiezan a confrontar con el otro, con la audiencia, inclusive con su audiencia próxima, que son sus compañeros, es súper interesante lo que ellos mismos empiezan a ver sobre lo que tú haces, ¿no? Sobre lo que ellos mismos hacen. Y esas dos cosas siempre me han parecido son muy buenas en estos casos, además. De nuevo, para hablar de los temas que estamos hablando, pues, oye, de la violencia, de la presión, de la violación de derechos humanos, todas esas cosas, pues. Pensando en todos estos temas que has trabajado de Venezuela, ¿qué superhéroe hay que inventar en Venezuela? ¿De qué se trata el cómic que hay que inventar en Venezuela para lidiar con todos los rollos que tenemos? ¡Oh, impetuoso! ¿Quién puede vivir eternamente? Creo que ojo, eso de saber tú más que yo. Creo que hay una cita de Jung, que es la de una cosa así como que los héroes son para niños. O sea, un adulto, esa figura no la debería tener, ¿no? Bueno, pero significa que no ha resuelto un poco de cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿sabes? Es interesante que nosotros estamos apelando a esa iconografía y a esa, ¿sabes? Y a esa simbología para tratar unos temas que son muy, ¿sabes? Que más bien necesitan de nosotros una adultez que se supone, o sea, nosotros hemos leído estos cómics cuando tenemos 15 años, no ahorita, pero extrañamente es a través de ese lenguaje ahorita que es que estamos entendiendo un poco de cosas en las que estamos ahorita, o nos estamos haciendo conscientes de esas cosas. Entonces yo sí siento que hay un poco, que fue el fenómeno un poco que pasó con el cómic norteamericano en los 80, ¿no? Esa especie de llegada a la adultez del género. Entonces, ¿sabes? Ya Superman, Batman tiene que lidiar con un poco de temas que son reales, un poco como lo que hizo Nolan en la trilogía, pues en las películas, ¿no? O sea, el tipo tiene que lidiar con problemas donde de repente esa cosa maniquea o fantasiosa ya no es tan, o sea, no le permite hacer ese escape, digamos, de esas realidades. Entonces sí siento un poco que nosotros llegamos en ese momento, ya nosotros no tenemos como esa excusa o sea, no podemos irnos otra vez
a ese mundo como infantil. Ahorita estamos más de eso, más que el género de superhéroes, ya tienen el género del testimonio, ¿sabes? De la autodocumentación, que también ahorita están muy presentes en el cómic, esos cómics como Mouse, como Persepolis. Yo creo que estamos ahorita en ese... O sea, lastimosamente, o de alguna manera eso, los superhéroes vamos a tener que ensuciarlos como se ensuciaron en los 80, porque la situación en la que estamos es de mucho de esa especie como de despertar y de como esa pérdida de la inocencia de la infancia. That man next to you, he's your brother. That woman over there, she's your sister. And that kid walking by, hey, who knows? He may have the proportionate strength of a spider. Esto fue de ida y vuelta, del arte a la resistencia y de la resistencia al arte. Les habló Manuel Llorens, psicólogo y miembro de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, organización que produce esta serie con el apoyo del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. En la producción estuvo Eduardo Burger y en la musicalización Ryan Reboredo. Gracias por escucharnos. Hola, mi nombre es Manuel Llorens. Soy psicólogo y los invito a la serie de ida y vuelta, del arte a la resistencia y de la resistencia al arte. A través de esta serie producida por Reacin, con el apoyo del IDLIS, exploraremos la función del arte en el activismo y en la sanación de los traumas políticos. Revisaremos algunas nociones básicas para pensar en el arte como herramienta a la hora de trabajar con poblaciones vulnerables. También conversaremos con artistas que vienen desarrollando iniciativas potentes en torno al registro de testimonios venezolanos.